ley 24.308, si tenés una discapacidad, podés inscribirte a fin de obtener la concesión de un pequeño comercio en alguna sede administrativa. Conocé tus derechos. Bueno, estamos en la provincia de Buenos Aires, en el partido de 3 de febrero, en el Hospital Bocalandro. Ya en un ratito vamos a estar conectándonos nuevamente con el doctor Siniec, porque estamos obviamente interesados de cómo funciona todo este sistema de prevención del que tanto hacemos hincapié todos los días, para justamente hacerse estos controles adecuados. En el caso de las mujeres hablamos de la mamografía, hablamos de la ecografía mamaria, hablamos del Papa Nicolau. En un ratito nos metemos con ese tema, pero hoy particularmente estamos hablando del sistema neurológico, estamos hablando del accidente cerebrovascular, y el doctor Esposato recién nos había hecho una aclaración y una descripción perfecta de cuáles son los distintos síntomas que se pueden tener para acudir a un centro asistencial. Y lo más importante es cuánto tiempo tenemos, por qué es tan importante el tiempo y qué es lo que debemos conocer cuando llegamos a un hospital particularmente. Bien, el tiempo es importante porque por cada minuto que pasa una persona con una ACV mueren 2 millones de neuronas. Entonces, imaginemos cada minuto que perdemos la cantidad de neuronas que se van perdiendo. Y aparte porque hay un tratamiento que cuanto antes se administra, mejor es el efecto. Que lo que hace es destapar esa arteria que se había tapado, restituir el flujo sanguíneo y salvar al cerebro y evitar que esa persona quede discapacitada. ¿Eso se da a través de una medicación? Claro, es muy fácil. Es poner un suerito, ¿sí?, y hacer gotear una medicación igual que un antibiótico que se da por vía intravenosa. Es así de fácil. El tema es que hay que llegar idealmente antes de las 3 horas, pero si el paciente tuvo el síntoma ahora, lo ideal es que llegue en media hora, no dentro de 3 horas. No hay por qué esperar, porque cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor. Hay un gran fantasma. ¿A dónde voy? ¿Tengo que ir a un lugar especializado en neurología? Obviamente, aprendí los síntomas, los tengo más o menos en la cabeza. O puedo ir a cualquier hospital público que me van a saber reconocer que estoy teniendo un accidente cerebrovascular. Está el fantasma de Cerati dando vuelta, siempre lo está. Se ha dicho en las versiones periodísticas que él se había sentido mal, que se había ido a atender, que lo mandaron de vuelta, que él siguió con su show y después finalmente terminó teniendo un accidente cerebrovascular complejo del que ya sabemos cuáles son las consecuencias. Sí, lo que le recomendamos siempre a la gente es que averigüe dentro de su cobertura médica, obra social, medicina prepaga u hospitales públicos, cuáles son los centros que están equipados con un tomógrafo y en condiciones de administrar esta medicación. ¿Por qué? Porque no todos están equipados de la misma manera y no todos están preparados porque requiere una logística especial. Y en el momento en que está ocurriendo... Pero esto es muy importante saberlo entonces. O sea, ¿no todos están equipados con esta medicación? Lamentablemente no, y por eso justo existe una ley en el Congreso que se presentó hace 2 años para crear centros de ataques cerebrales y perdió estatus parlamentario hace más o menos una semana porque no se trató. Y bueno, por eso sería muy importante volver a presentar esa ley en las comisiones que sea necesario para que se trate. La idea de esa ley era que todos los centros en Argentina pudieran estar equipados para dar esta medicación, que vale la pena aclarar que en realidad el periodo ahora se extendió hasta 4 horas y media, pero siempre es importante llegar antes, ¿sí? Claro. O sea, esto es fundamental saberlo, es fundamental insistir, como dijo el doctor, uno como ciudadano no está al tanto de por ahí proyectos de ley que se están desarrollando y que pierden vigencia lamentablemente, por ejemplo, y estamos hablando de una patología que es cada vez más frecuente, no que va en disminución, sino que va en aumento. Totalmente, y lo paradójico es que a pesar de que mejora la medicina, que mejoran los métodos diagnósticos, las estrategias de prevención, como la población envejece, y esta es una patología que predomina en gente mayor, cada vez hay más casos. Y además se corre la edad y cada vez ocurre en personas más jóvenes. O sea que siempre está aumentando. El tiempo nos permite tener un mejor pronóstico, entonces. Exacto. Cuanto antes la medicación, menor va a ser el daño cerebral que tenga la persona. Totalmente. La medicación está indicada para disminuir la discapacidad a largo plazo de la persona que está teniendo la ACV. Perfecto. ¿Y qué pasa con el otro tipo de accidente cerebrovascular? ¿Con el hemorrágico, me había dicho? Sí. El hemorrágico, que vale la pena recordar que es cuando se rompe una arteria cerebral, es el menos frecuente, pero por lo general es más grave, y también es muy importante llegar temprano porque a pesar de que no se puede usar este tratamiento, hay muchas otras cosas que se pueden hacer por los pacientes. Se puede llegar incluso hasta una cirugía de emergencia. Sí. No se hace en todos los casos, pero sí se puede hacer, y cuanto antes se haga eso también es mejor. Y no hay forma de saber si es de un tipo o si es del otro si no se hace una tomografía. Entonces,
teniendo los síntomas, siempre tenemos que llegar temprano porque nunca lo vamos a saber hasta que no nos hagan esa tomografía en el hospital. Exacto. Ahora, hablando un poquitito de... Me tengo que ir a la pausa, pero una pequeña pregunta. ¿Esto ocurre más con la gente mayor o son cada vez más los adultos jóvenes que tienen accidentes cerebrovasculares? Las dos cosas son verdad. Ocurre más en gente mayor, pero la edad, como dije recién, se va corriendo hacia abajo y cada vez ocurre en gente más joven. ¿Mujeres, hombres, por igual? Predomina en hombres hasta los 65, 70 años, que es la edad en que la mujer empieza a perder su protección natural, que son las hormonas. Sí. En realidad la perdieron unos años antes, pero se nota alrededor de los 60 o 65 años. Bueno, nos conectamos con nuestro móvil. El doctor Siniek está allí en el Hospital Bocalandro, en el partido de 3 de febrero, en Loma Hermosa. Sergio, te escuchamos. Estamos con la licenciada Gabriela Manganese, que es la encargada de realizar las mamografías en este hospital. Con motivo de los 500 programas, como vos bien decías, lo que estamos haciendo es una semana de prevención del cáncer de mama, detección precoz para un tratamiento eficaz y una mejor sobrevida. Entonces, qué mejor que encontrarnos acá en la sala donde se hacen mamografías y preguntarle al efector de este derecho a la salud, como decíamos recién, que es Gabriela Manganese. Y le queríamos preguntar específicamente qué pasa, Gabriela, con la mujer que viene a hacerse la mamografía. ¿Cómo está? Si está ansiosa, si está preocupada. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la paciente manifiesta ciertos tipos de ansiedad. La mamografía está relacionada con la posibilidad del cáncer de mama. La paciente viene muy angustiada. Nosotros tratamos de explicarle que el estudio no es doloroso, es molesto, no afecta las mamas, se le hace una muy suave compresión, se le explican los motivos de la compresión, por qué se le comprime su mama. Nosotros sabemos que a mayor compresión es mejor la definición, que la compresión evita la borrosidad geométrica, disminuye la dosis de radiación. Todo esto se lo hacemos saber a la paciente. La paciente viene muy angustiada, viene con vergüenza. Nosotros debemos contener a la paciente. Te hago una pregunta. ¿Vos sos de las técnicas que no dan ninguna información y dicen, no, esto se lo va a decir el médico, a mí no me puede preguntar nada? ¿O vos la tranquilizás, le decís quédese tranquila, está todo bien? ¿Cómo es esa distancia? Por supuesto que tratamos de tranquilizarla, de contenerla, pero no manejamos terminología técnica. Vos no le das diagnóstico. El diagnóstico se lo das por escrito después al médico. Por supuesto. Nosotros lo que tratamos del paciente es hacerle un interrogatorio, recibir información, saber por qué el paciente llega al servicio, si el paciente fue operado, si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, si en el caso de tener antecedentes personales, si recibió algún tipo de tratamiento, saber si tiene alguna molestia en sus mamas, saber si tiene algún tipo de bulto, saber si tiene algún tipo de secreción, y luego toda esa información nosotros se la trasladamos al médico radiólogo para que el médico de esa información pueda hacer su lectura, su interpretación del estudio mamográfico. Sabemos, Gabriela, que cuando a una mujer le piden una mamografía, esto acarrea un montón de preocupaciones, ansiedad, y muchas veces en el hospital público una de las cosas que se dicen es: le voy a pedir una mamografía, le pido una mamografía a la paciente va, pide el turno y le dan para dentro de cuánto, porque esto uno no puede estar mucho tiempo esperando en la casa para dentro de un mes y medio le den el turno. Correcto. Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, en el curso de la semana la paciente se acerca a la ventanilla y se le está asignando el turno. O sea que desde que el médico le pide la mamografía hasta que le hacen la mamografía puede pasar una semana. Como mucho, entre 4 o 5 días, no más. Una semana. Ahora, te quería preguntar específicamente, yo soy hombre, ¿los hombres nos hacemos mamografía? Sí, también se hace. En menor frecuencia, pero también se suele pedir el estudio mamográfico a los hombres. ¿Y cómo es el tema de la compresión, los que tenemos el pecho plano? La compresión es la misma. Nosotros tratamos de hacer una retracción, sí, y tratamos de comprimir. No se salvan de la compresión. En caso de prótesis mamaria, y ahora estoy hablando por supuesto nuevamente con el tema de las mujeres, ¿cómo es el tema para hacer la mamografía en las mujeres que tienen prótesis mamaria? Bueno, nosotros por rutina realizamos 2 incidencias, una craniocaudal y una media oblicuolateral, y en el caso de la paciente con prótesis lo que se hace es una maniobra especial que se llama maniobra de Eklund. Se trata de desplazar la prótesis hacia atrás para poder de esta manera estudiar el tejido glandular. Gracias.
Desde los médicos siempre decimos esto no duele, no es molesto. Ahora le vamos a preguntar específicamente a Silvia, que es quien se hizo recién la mamografía, para que nos diga. Silvia, ¿esto dolió? Realmente no. Es una pequeña molestia, pero no duele. Lo que duele es saber si vos tenés alguna enfermedad que realmente no sabés qué está pasando dentro tuyo. Pero sinceramente no duele. Es una pequeña molestia nada más. Es una pequeña molestia, más molestia es no detectarlo a tiempo, como siempre decimos. Dolo, ¿vos querés preguntarle algo a la licenciada Gabriela? No, mirá, me quedo con el comentario de recién de Silvia, que me parece que define absolutamente todo. O sea, es una pequeña molestia, pero es mucho más doloroso lo que podemos no descubrir si no nos hacemos estos controles adecuados en el momento que corresponde. Por eso es importante realizarnos esta mamografía y esta ecografía mamaria en caso de que lo necesitemos. Te digo una cosa, doctor Snieg, lo haces tan bien al móvil que creo que no vas a volver nunca al piso. No, hace mucho frío. No, acá está calentito, pero afuera hace mucho frío, yo prefiero el piso. No te quejes. Bueno, hacemos pausa. Gracias a las dos, un amor. Muchas gracias por toda esta información que nos han brindado, ¿eh? Silvia no te escucha, pero yo ahora le digo. Bueno, un beso. Chao, allá venimos. Hacemos pausa. Hacemos pausa. ¿Sabías que, ante sospechas de estar afectado de gripe, se debe evitar el contacto con otras personas que padezcan patologías respiratorias infecciosas agudas?